Ya hemos hablado de esto, de las comorbilidades, de las técnicas quirúrgicas. ¿Cuáles son? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad a nivel mundial. Esta tabla es importante. Ya dijimos esto. No vieron eso. Hay que hacer ejercicio. Bueno. 4 años más acá, ¿no? Pruebas multidisciplinarias, farmacoterapia. Sí. Manga gástrica es lo mismo que gastrectomía en manga. Sí. Manga gástrica es lo mismo que gastrectomía en manga. La única diferencia que a veces uno se confunde es con la banda gástrica, ¿no? Y acá, como el libro que está traducido de inglés a castellano, dice slip, ¿no? Que vendría a ser la manga, ¿no? O gastrectomía en manga también, que es lo mismo, digamos. Pero es diferente. Ya prácticamente la banda no se hace ya, ¿no? No se hace. Porque ya se ha visto que no tiene resultados, ¿no? Pero hace unos 15 años era lo que más hacía. Ya hablamos de la farmacoterapia. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, aquí un poco para repasar la cirugía, ¿no es cierto? Ahorita estas son cirugías que se hicieron antes, ¿no? Las que ustedes ven al comienzo, ¿no? Ahora nos hemos quedado con la D, ¿no? Que vendría a ser la cirugía, y la G. ¿Ya? Ah, no, perdón. La manga, esta, ¿no? Fíjense que hay una diferencia, si ustedes ven la letra G y la letra H, las últimas dos, hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? Hay un detalle técnico muy importante. Igual se hace una manga gástrica, ¿no es cierto? Una gastrectomía en manga, que queda un estómago con solamente va a resistir unos 200 ml de líquido, de 100 a 200 ml, ¿no? Pero ustedes acá pueden ver que sigue continuando al duodeno, ¿no es cierto? En cambio acá, no. Hay un corte duodenal. A esto se conoce como cruce duodenal, ¿ya? Cruce duodenal, o sea, hay un corte y el paciente tiene, esta es la asa alimentaria del paciente, ¿no? Donde va a alimentarse. Y esta es una asa que se llama asa biliar, porque esta asa solamente va a ir la bilis, que se va a juntar obviamente con el alimento acá. Y toda esta área de acá de yeyuno, duodeno, yeyuno, más o menos 1,5 metros, depende de la obesidad del paciente, pero de 1,5 metros para allá se le da, digamos, la distancia. Toda esta área es un área que no va a absorber alimentos, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a absorber alimentos? Correcto, porque los alimentos no van a pasar por ahí. Entonces esos son los dos principios fundamentales de la cirugía, ¿no? La restricción, cirugía restrictiva y cirugía malabsortiva, y también esta tendría que ser al mismo tiempo restrictiva y malabsortiva, ¿no? Igual que el bypass, ¿no? Que estas son las cirugías que más se realizan. Esta es la banda gástrica, la E, ¿no? Es la que ya no se hace ahora. Obviamente en el libro está porque todavía, el libro es 2000 creo que 16 o no sé. No salió la última versión todavía, pero probablemente ya en la nueva que salga no va a salir esa técnica porque ya no se la hace. Aquí se hicieron inclusive, ¿no? Pero también hubieron complicaciones y todo. Bueno, hablamos del criterio de selección de los pacientes, ¿no? Cuando seleccionamos a los pacientes, normalmente pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, sin condiciones comórbidas, o mayor de 35 de IMC con comorbilidades. ¿Qué significan las comorbilidades? Principalmente la enfermedad asociada es la diabetes mellitus tipo 2. Eso que quede claro. Porque si hay una diabetes mellitus tipo 1, el paciente probablemente no va a sanar de la diabetes, no va a mejorar de la diabetes, ni van a mejorar sus parámetros tampoco de insulina, insulino dependiente. Asociado con la obesidad.
siempre tiene que haber una historia de que el paciente primero ya hizo el intento, ¿no? Estuvo en un programa de adelgazamiento y en este programa de adelgazamiento el paciente no le fue bien, no hizo la dieta adecuadamente, o es problema conductual, ¿no? Porque más bien es mejor operarlos de la cabeza a las personas, ¿no? O sea, del cerebro. Porque generalmente todos los pacientes que llegan a tener un estado de obesidad mórbida, ¿no? A ese extremo, prácticamente siempre hay un problema conductual que ha habido. Una depresión, un divorcio, ¿no? Algún problema ha habido para que la persona entre en este problema, ¿no? Hay algunas personas que no, son muy pocos, ¿sí? ¿No? Yo creo que un 1% de los obesos no tienen estas características de tener algún problema conductual. Pero 1%, digamos, que es bastante bajo. Bueno, luego viene el compromiso, que ya dijimos, es la adherencia que el paciente va a tener al tratamiento. Nosotros tenemos que ver cuál es el compromiso del paciente a la expectativa. Por eso siempre vamos a pedir una interconsulta con psiquiatría, ¿no? Con psicología, para ver si el paciente tiene algún trastorno, alguna manía, ¿no? Alguna adicción, y vamos a ver si este paciente se va a adherir. Porque la cirugía solamente representa probablemente un 30 o un 40% del tratamiento final de este paciente. Porque al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos con un paciente que es obeso? Buscamos que pierda peso, pero que quede en un peso saludable, que el paciente deje, si tiene una enfermedad metabólica como la diabetes, esa enfermedad desaparezca, que si tiene hiperlipidemia, eso también disminuya o quede ausente, y el paciente aumente su vida. Sabemos que la obesidad, uno de los riesgos más grandes, y la diabetes, es que es una enfermedad degenerativa, que ¿dónde se va a ver la degeneración? A nivel vascular y a nivel nervioso. Entonces los pacientes diabéticos van a hacer vasculopatía, van a hacer macroangiopatía y microangiopatía. Esto obviamente va a ir derivado en los famosos pies diabéticos, ¿no? Lo que los amputan las piernas. Nosotros aquí en Santa Cruz, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de pacientes con estas enfermedades. Segundo, el tratamiento médico recomendado, incluido el uso de suplementos dietéticos. El paciente va a consumir estos alimentos dietéticos durante toda su vida, no los puede dejar más, porque el paciente va a quedar con una depleción de algunos micronutrientes que son importantes. ¿Por qué queda con esa depleción? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, toda esta área malabsortiva que tiene el paciente, probablemente en esta área se van a absorber ciertas vitaminas que son importantes, ¿no? Entonces el paciente va a quedar con ciertas deficiencias y el paciente tiene que consumir esto de por vida, ¿no? No es 2 días, 2 meses, 2 años, 3 años, de por vida. Las instrucciones ya con cualquier procedimiento de prueba son recomendadas, ¿no? Contraindicaciones. ¿Cuándo no vamos a operar a estos pacientes o lo vamos a excluir completamente del tratamiento? Le vamos a decir, usted no puede porque usted tiene esta condición. Paciente que tenga un riesgo quirúrgico ASA 4, ¿no? Si nos recordamos nosotros, la aclaración de ASA es la aclaración de anestesiología. El ASA 1, el ASA 2 son pacientes que ninguno tiene ninguna enfermedad. Pero cuando hablamos de ASA 3 es una enfermedad controlada. Por ejemplo, un paciente hipertenso, pero que tenga una hipertensión controlada. Un ASA 4 es un paciente que tiene una afectación en un órgano. Puede ser renal, puede ser cardíaco, pero que no está controlada. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal que haga diálisis. Un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que reciba tratamiento. Un paciente con crisis hipertensivas que no se pueda regular adecuadamente su presión. Entonces, ese vendría a ser un paciente con ASA 4, que no está recomendada la cirugía porque es muy riesgosa porque el paciente puede morir durante la cirugía. Luego tenemos trastornos endocrinos que sean reversibles. Por ejemplo, uno de ellos es el hipotiroidismo. Hay pacientes que pueden tener hipotiroidismo y la obesidad puede deberse al hipotiroidismo. Mejorando los suplementos de hormona tiroidea, el paciente puede mejorar. Entonces, a eso se refiere con trastornos endocrinos reversibles, ¿no? El consumo indebido de drogas y el consumo excesivo de alcohol es un paciente que está contraindicado porque es un paciente que no va a seguir los tratamientos y uno de los principales, el alcohol tiene calorías, ¿no es cierto? Y la droga no tiene calorías, pero lleva una compulsión al paciente y tampoco es bueno. Enfermedades psiquiátricas graves, incontrolables, como la bulimia grave, pacientes que comen, vomitan, ¿no? Falta de comprensión de los riesgos. Si el paciente no entiende o tiene alguna deficiencia mental de los resultados esperados del paciente, ¿no? Todos los pacientes que se hacen esta cirugía, algunos tienen la pretensión de que van a quedar como Shakira, más o menos, ¿no? Las mujeres. Y los hombres van a quedar, no sé, como Tom Cruise, digamos, ¿no? Como
o como Ronaldo, digamos, ¿no? Sin embargo, no van a quedar así, ¿no? De hecho, hay pacientes que le pueden llegar a un peso estándar y luego inclusive pasarse y ya tener una desnutrición que muchas veces, a veces no es reversible, ¿no? Entonces, tiene que saber cuáles son los resultados esperados y obviamente esto va a ser en un tiempo bastante largo. Las alternativas y la necesidad de cambios de estilo de vida son lo más importante. Si nosotros vemos en síntesis un paciente que no va a seguir con el tratamiento, que no es un tratamiento, ¿no?, que ya y después, el paciente probablemente no se va a ir al tratamiento y el paciente no va a mejorar. Bueno, aquí hablamos de los mecanismos, ¿no? Ya dijimos que tenemos dos tipos de mecanismos, restrictivos y malabsortivos en la cirugía. Y lo que pretende la cirugía metabólica es disminuir los niveles de glicemia en el paciente y la pérdida de peso hasta pesos que sean adecuados para el paciente, ¿no? ¿Dónde actúan lo mal absortivo del paciente? ¿No? Directamente nosotros tenemos hormonas que son hormonas de la saciedad y del hambre, ¿no?, que son la grelina, la leptina, que estas hormonas están contrarreguladas en un paciente, ¿no? La leptina, que se libera en la grasa, generalmente hace que el paciente tenga una saciedad, ¿no? Y la grelina, que es la que se libera en el estómago, hace que el paciente tenga hambre. Estas hormonas se van a regular por la gastrectomía que se le va a hacer al paciente y también al mismo tiempo vamos a tener una secreción de unos análogos del glucagón, que son el GLP-1 y el PYY, ¿no?, que ahora también hay algunas inyecciones que hacen tratamientos para esto y que son estos análogos, ¿no?, y que tienen ciertos resultados. Hay estudios todavía no muy, hay estudios alentadores que tienen más o menos la misma comparación con una cirugía al cabo de un año, que el paciente vaya a hacer tratamiento. Lo único que el problema es el costo de dinero, que hay que ponerse cada semana, ¿no?, o cada mes, y esta hormona tiene su precio, ¿no? Ellas son, una es el Oncepic, y me acuerdo el otro nombre de la otra, pero es algo que lo están usando ahora aquí, en todas partes, e inclusive sin vigilancia, ¿no?, que eso tampoco es muy aconsejable, digamos, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que hacen estas hormonas? Crean una saciedad en el paciente. Entonces, las personas que se inyectan esto empiezan a no tener hambre, cuando comen se llenan rápido, ¿no? Entonces el tránsito no vacía rápido el estómago y hay una pérdida de peso. Y según algunos estudios que están todavía en iniciales, dicen que a un año podrían tener los mismos efectos de una cirugía bariátrica. Si es que se logra esto en unos años, evidenciar realmente que tiene ese efecto, probablemente la cirugía bariátrica va a morir. Pero todavía no sabemos, ¿no? Todavía son estudios preliminares que hay. Hasta el momento sigue siendo la cirugía bariátrica la mejor indicación para los pacientes que tienen obesidad mórbida y tienen una comorbilidad. Porque sí se ha visto que bajan de peso, diferente a los pacientes que hacen dieta, ¿no?, ejercicio, cambio de estilo de vida, que a los pacientes que entran a esto. Porque cuando ya el paciente tiene mucha grasa en el cuerpo, va a ser muy difícil que pueda perder toda esta grasa que acumuló durante años, ¿no? Porque para que la persona llegue a cierto grado índice de masa corporal, han pasado años donde el paciente ha ingerido demasiadas calorías y esto se ha acumulado. Y obviamente ahora vivimos en la era de que todo lo queremos rápido, ¿no? Si a mí me dijeran de repente, tomate esta tableta y vas a salir médico, me la tomo, digamos, ¿no? Y salgo médico. Todo lo queremos en forma rápida, pero aquí lo importante, ¿no?, que no existe eso, ni va a existir, al menos creo por el momento. Tenemos que tener un proceso. Y el paciente con la cirugía bariátrica es un proceso de cambio que él va a tener durante un periodo no menos de un año y medio, 2 años inclusive. Y esto va durante toda la vida, porque las complicaciones pueden aparecer durante toda la vida, ¿ya? También va a haber un cambio en la flora microbiana, debido a que los pacientes obesos tienen otra flora microbiana. Una microbiota completamente diferente a la microbiota de un paciente normal. Y esto porque ellos ingieren grandes cantidades de hidratos de carbono. Al tener esta flora microbiana dentro del intestino, ¿no?, cuando después que se hacen la cirugía, estos pacientes empiezan a mejorar esta flora microbiana y también empiezan a bajar de peso, ¿no? Algún tratamiento que ya se está queriendo hacer también, que algunas veces se hace,
pero que no es algo nuevo, que antes se lo he hecho, es el trasplante de bacterias intestinales, ¿no? Se les da probióticos, ¿no? Que son bacterias, para mejorar la flora microbiana del paciente, que son el trasplante de bacterias, ¿no? Y ahora, inclusive se habla mucho de eso, hay personas médicos que se encargan solamente de hacer estos tratamientos, que son tratamientos no nuevos, pero que se están volviendo a utilizar, ¿no? Y que muchas veces se dice medicina alternativa, y no es que sea una medicina, no es una medicina que no la descubrimos, ¿no? Una medicina no descubierta, pero sí se está viendo ya con estudios que sí los pacientes van a mejorar de esto, ¿no? Muy bien, entonces principalmente nosotros vamos a tener por la gastrectomía una disminución de las hormonas y una secreción de las hormonas que son análogas del glucagón, la PYY, GLP-1 y GLP-2. Bueno, aquí está la cirugía, ¿no? que tenemos. Aquí esta es la banda gástrica, ¿no? Que en inglés es sleeve gastrectomy, ¿no? Ahí le ven la manga gástrica, ¿no es cierto? Esta es la banda gástrica que no la hacemos ya, y esta es el bypass, ¿no? El bypass, o sea, un puente. No, bypass significa puente, ¿no? Un puente que es restrictivo y mal absortivo. Los mecanismos de diabetes metabólica mejora la diabetes, ¿no? Obviamente son por la mala absorción que va a tener el paciente, por la pérdida de peso, ¿no? Pero no se sabe qué es lo que pasa con las complicaciones que el paciente tiene por los problemas microvasculares, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas que el paciente va a tener un diabético? Generalmente va a tener a partir de una retirompatía que lo puede llevar a la ceguera, ¿no? Va a tener a nivel distal una neuropatía que también lo va a llevar a tener dolor, e inclusive puede llegar a perder las extremidades, ¿no? Amputación y muerte también cardiovascular, son los famosos infartos sin dolor, porque el paciente tiene también una neuropatía a nivel cardíaco y no siente el dolor, ¿no? Entonces, eso también hay que estudiarlo en el tiempo, dependiendo del paciente cuánto tiempo es de diabético, ¿no? Bueno, los niveles de glucosa bajan. Tenemos nosotros que uno de los principales factores para que el músculo no se desarrolle y no se produzcan mioquinas, que son importantes, es la cantidad de grasa que el paciente presenta en el cuerpo, ¿no? Entonces la grasa siempre se va a contrarrestar con el músculo, ¿no? Y la grasa generalmente en estos pacientes va ganando más terreno, muchas veces por el sedentarismo que tenemos asociado en esta época, ¿no? Hay mucho sedentarismo, el sedentarismo es malo. Aquí están midiendo a un paciente de la cintura, que es una de las medidas que se hace para poder valorar un síndrome metabólico de un paciente, ¿no? Cuestiones preoperatorias. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer antes de operar a un paciente? Evidentemente, primero clasificarlo si es un paciente que va a requerir de la cirugía o no va a requerir la cirugía. Obviamente con el índice de masa corporal que el paciente presenta y jamás con un índice de masa corporal menor que el que tenga, ¿no? El paciente tiene que ir con un nutricionista, ¿no? Para que le haga una dieta donde el paciente vaya a perder por lo menos un 10% de su peso, que es lo ideal que tiene que bajar, para bajar la masa hepática, que generalmente tiene un hígado graso bastante grande, ¿no? Y esto dificulta también la entrada del laparoscopio. Tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que haber una autoconciencia, ¿no? Tiene que el paciente entender que va a cambiar completamente su vida, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que pese a que tienen un estómago pequeño, cuando tienen una conciencia de que no pueden comer, ellos quieren seguir comiendo, pese a que ellos sienten que tienen hambre. Pero si no tienen el estómago, ¿qué va a pasar? Se van a obstruir y el paciente va a empezar a vomitar. No pueden al comienzo comer pedazos de carne, por ejemplo, se obstruyen. Inclusive en algunos casos llegan a hacerse endoscopías, ¿no? Y hay pacientes que justamente por eso se dice que el paciente tiene que cambiar sus hábitos alimenticios importantemente, ¿no? El tratamiento con psiquiatría y psicología es muy importante y ellos son los que van a detectar enfermedades psiquiátricas mal controladas o activas y obviamente esto no ayuda al paciente, no es un candidato a la cirugía, ¿no? Bueno, la apnea obstructiva del sueño, aquí tenemos un paciente que está durmiendo con un CPAP, ¿no? Que el paciente está con esto para que pueda, porque él cuando duerme no puede respirar debido
al síndrome de Pickwick, que se llama, ¿no? Entonces, esto va a producir una somnolencia diurna. En el día el paciente va a estar cansado, abotagado, aburrido, cansado, ¿no? Y evidentemente esto va a llevarlo a presentar insomnio, falta de sueño, estrés, ¿no? Y muchas veces este síndrome de hipoventilación en los pacientes obesos puede llevar a otras enfermedades como enfermedades pulmonares, ¿no? Hipoventilación por la obesidad, ¿no? Inclusive puede llegar a una saturación de 55 mililitros de mercurio, una presión de dióxido de carbono superior a 47. Estamos hablando de una acidosis respiratoria, que esto puede ir acompañado de una hipertensión pulmonar. Y como hay hipoxemia, el cuerpo trata de producir mayor cantidad de glóbulos rojos y va a producir una policitemia, ¿no? O sea, el paciente va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. La pérdida de peso preoperatoria puede reducir el volumen y el tamaño del hígado. Esta es la primera expectativa. ¿Por qué nosotros necesitamos, como cirujanos, que el paciente reduzca el hígado, ¿no? Para poder colocar los trócares? Esto es muy importante. Se pide que el paciente pierda el 10% del peso corporal. A ver, alguna vez me han preguntado, alguien por ahí, doctor, me van a operar, que no sé qué, pero no me ha dicho que baje, doctor. Está mal, pues, ¿no? Está mal porque a uno no lo hacen bajar porque el paciente medio que baja ya dice, voy a seguir nomás no quiero gastar plata, digamos, ¿no? 10% del peso el paciente tiene que perder, ¿no? Y esto es importante para la técnica operatoria. Una de las complicaciones que hay del hígado graso es que el paciente puede evolucionar a un hígado graso 2 y después a la cirrosis hepática. Y hablamos de una cirrosis no alcohólica, ¿no es cierto? Y evidentemente si llega a la cirrosis, ¿cuál es el tratamiento? Trasplante hepático, ¿no? No hay otro tratamiento. Aquí tenemos nosotros los pacientes obesos metabólicamente sanos, dice. ¿Hay estos pacientes obesos metabólicamente sanos? Sí, existen. Yo me he pillado con algunos de ellos y bastante obesos, digamos, ¿no? Pero son pacientes que generalmente hacen actividad física, hacen ejercicio y no tienen ni diabetes, ¿no es cierto? Por eso se dice un paciente metabólicamente sano. ¿Y cómo yo sé que no tiene diabetes el paciente? Cuando yo mido la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que se ve en diabéticos y que generalmente está por encima de 6 para arriba, estos pacientes la van a tener menor de esta cantidad. Y una glicemia, obviamente, que tenga menos de 110 miligramos por litro. Muy bien, aquí tenemos el esquema de mecanismos potenciales del control glicémico mejorado después de la cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se opera al paciente? Primero, que como ya no va a haber una ingesta de gran cantidad de alimento, el paciente tiene una restricción calórica. Segundo, tenemos un vaciado rápido hacia el intestino delgado de los nutrientes. Va a haber una extracción del fondo del estómago, bueno, ya no hay estómago, y justamente ese es el lugar, ¿no? Toda esta parte es donde se produce la grelina, ¿ya? ¿Qué es la grelina? Es la hormona del hambre, correcto. Si ya no va a haber esta hormona grande, entonces el paciente ya va a tener una saciedad. Pero créanme ustedes que si el paciente no tiene muy bien asegurado el problema psiquiátrico, el paciente no entiende eso. El paciente sigue con hambre, ¿no? Existen ciertos pacientes que han sido mal evaluados preparatoriamente y mal guiados, y estos pacientes van a tener problemas en el postquirúrgico. También tenemos nosotros la exclusión del duodeno y el yeyuno proximal y el ilion, una adaptación del intestino, una reprogramación de la glucosa intestinal, ¿no? Esto también nos va a una reducción de la glucotoxicidad, una pérdida de peso, una sensación de nutrientes en el tracto gastrointestinal alterado, ¿no? Y vamos a tener una función mejorada de las células, de las células beta a nivel del páncreas, ¿no? Una sensibilidad mejorada de la insulina, porque ya va a haber, como va a haber una disminución del peso del paciente, y sabemos nosotros que los receptores de insulina están bloqueados, ¿no? En la diabetes tipo 2, vamos a tener que ver una mejoría. Una reducción de la producción de glucosa hepática, una mayor utilización de la glucosa y una mayor efectividad de la glucosa. Y evidentemente este paciente que va reduciendo peso, también el paciente tiene que empezar a hacer actividad física. Por eso que existen programas para cirugías bariátricas, ¿no? Por ejemplo en Chile, que a los pacientes los mandan primero a hacer ejercicio, ¿no? Con un fisiatra, para que el paciente empiece a mejorar la función respiratoria y este paciente va a estar más apto para la cirugía. Tiene una pérdida de peso con la dieta, pero también tiene una función, la función de los pulmones muy importante. Y esto lo van a ver ¿por qué? Porque tenemos ciertas complicaciones que van a aparecer en el postoperatorio
y que pueden ser letales para un paciente que no tiene una buena capacidad ventilatoria. La capacidad ventilatoria es muy importante. Entonces los niveles son importantes para decir no tiene diabetes, hablamos por debajo de 6, ¿no es cierto? Este es el principal parámetro, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Valores por encima de esto nos indican prediabetes o diabetes directamente, ¿no? Bueno, antes de la lista de priorización preoperatoria para la cirugía bariátrica, pasos para una cirugía bariátrica, ¿no? Pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Paso 1, cuestionario. ¿Para cuál es la elección del tratamiento del paciente? No quiere decir que todo paciente va directamente a la cirugía bariátrica. De acuerdo al peso, puede ser un paciente que puede ir a dieta, ¿no? Hay que informarle. La tercera es la consulta individual que va a tener si es que el paciente va a ser candidato para cirugía, que el cirujano tiene que explicar, el cirujano, riesgos de la cirugía, ¿no? Complicaciones, seguimiento a largo plazo. El cuarto es hacer un equipo multidisciplinario con nutrición, psiquiatría, médico clínico y cirujano. 4 personas muy importantes que tienen que ser manejados. Y en algunos lugares, como ya les dije, tenemos también el fisiatra que va a hacer lo haga hacer ejercicio al paciente, ¿no? Estudio de ejercicio preoperatorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros verificamos antes de una cirugía en un paciente? Primero, completar la historia clínica del paciente, un examen físico general, buscando otros problemas que el paciente vaya a presentar. Medimos el peso y la altura del paciente, hacemos exámenes de laboratorio de rutina que son muy importantes. En ellos, lo que hacemos rutina a todo paciente, verificamos glicemia en ayunas, lípidos, función renal, creatinina, urea, función hepática, transaminasas, ¿no? Perfil lipídico, ¿no? Vemos cómo están los lípidos en sangre, análisis general de orina, un tiempo de protrombina, tipo de sangre que tiene el paciente y cuál es la prueba de detección de nutrientes del estudio. Pedimos nosotros detección de algunos nutrientes importantes que el paciente puede tener bajos, principalmente vitamina B12, ácido fólico, folatos, homocisteína, ácido metilmalónico, vitamina D, que la mayoría tienen pacientes con vitamina D baja, vitamina A y E son opcionales, ¿no? Si los pacientes tienen algún problema de mala absorción, vamos a verlo esto en estos estudios. También tiene que ir el paciente a una valoración cardiopulmonar, donde hay que hacerle un examen de apnea del sueño, una ecocardiografía para valorar el corazón del paciente, el tamaño del corazón, los volúmenes de eyección que tiene y detectar si no hay enfermedades cardíacas o enfermedades de hipertensión pulmonar, que no es lo mismo que una enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿ya? Valoración gastrointestinal, pruebas de Helicobacter pylori. Todo paciente tiene que ir a una endoscopía digestiva alta para detectar el Helicobacter pylori. ¿Y qué pasa, doctor, si se opera el paciente y no se hace la endoscopía digestiva alta y hay un Helicobacter pylori? Hay un riesgo elevado de que el paciente, como está con una mucosa inflamada del estómago, la cirugía pueda fallar y haya una fístula. Y esa fístula va a derivar en la muerte del paciente o en un tratamiento bastante largo hasta que resuelva. Ese tratamiento va muchas veces de 2 a 270 días, ¿no? Pónganle pluma, son varios meses que va a estar el paciente con ese problema. Entonces, valorar el Helicobacter pylori, valorar la vesícula biliar con una ecografía, ¿no? Valoración endocrina, valorar si el paciente cómo están los niveles de hemoglobina glicosilada, si es diabético, prediabético, ¿no? Valorar también si el paciente tiene problemas de la tiroides, hormona tiroidea, si tiene síntomas, no tiene síntomas, importante. En pacientes que sean varones, valorar testosterona total, ¿no? Androstenediona, examen de detección del síndrome de Cushing. Si se sospecha clínicamente, se va a colocar 1 miligramo de dexametasona durante la noche y se va a medir el cortisol en la orina y en la saliva a las 11 p.m. para valorar si es que este paciente tiene el síndrome de Cushing o no. Valoración clínica nutricional por un dietista registrado. Valoración psicosocial y conductual. Necesidad de documento médico para cirugía bariátrica. Consentimiento informado. Proporcionar información financiera. Importante, ¿no? ¿O no?
¿Sí? Una complicación de un paciente, ¿es barata o es cara? Bastante cara, ¿no es cierto? Entonces, en algunos lugares donde no hay seguros y los pacientes van a ser operados, esta cirugía, pónganle, cuesta $10,000, paga sus $10,000 el paciente y le dicen, deja una tarjeta, más o menos de unos $50,000 por si hay complicaciones. Si no hay complicaciones, se la van a devolver, ¿no? Por ejemplo, eso lo hacen en Chile, yo sé que lo hacen, ¿no? Uno va y usted va ahí, ¿no? La cirugía cuesta 10,000, le dicen, pero tiene que dejar una tarjeta con $50,000 por si hay, ¿no?, algún problema. Entonces, la información financiera del paciente es importante porque si hay una complicación, tiene que haber recursos económicos para resolver. Ahora, si el paciente tenemos un seguro, ¿no?, el seguro nos da hospital, nos da médico, y bueno, algunas veces no nos da medicamentos, pero ya es una ayuda, ¿no? Optimizar el control glicémico, ¿no? Y saber si la paciente, si es mujer, no está embarazada, evidentemente, ¿no? Asesoramiento para el embarazo, asesoramiento para dejar de fumar y verificar la detección del cáncer por médico de atención primaria. Aquí también hay una recomendación para las mujeres que están en edad fértil y justamente después que bajan un poquito de peso, se dice que cierto periodo de tiempo no pueden embarazarse, ¿no?, por la cirugía que tienen y por la desnutrición que la paciente está teniendo. Y en eso hay que tener cuidado para no tener problemas con el feto posteriormente. Por eso se habla del asesoramiento con gineco-obstetra para ver el tema del embarazo. Una de las complicaciones que puede ocurrir en un paciente obeso es que el paciente tiene una trombosis venosa profunda, que ya la presenta por la obesidad, por el sedentarismo, por la diabetes, ¿no?, por la hipertensión, y esto puede derivar en una tromboembolismo pulmonar. Esta es una de las complicaciones más frecuentes que puede suceder en un paciente después de una cirugía bariátrica. Por eso es importante también valorar, ¿no?, si no hay tromboembolismo pulmonar, y evidentemente en estos casos se lo puede valorar trombosis venosa profunda con un ecodoppler, ¿no? ¿Cuándo se pueden embarazar las pacientes candidatas a cirugía bariátrica? ¿No? Y aquí dice claramente entre los 12 y 18 meses después de la cirugía, o sea, después de un año o un año y medio recién. Pregunta de examen, por si acaso. Ya se olvidaron ya. ¿Cuándo se pueden embarazar las pacientes después de una cirugía bariátrica? ¿No? Después de los 12 a 18 meses después de la cirugía. Y obviamente, ya. Los pacientes obesos, solo el hecho de tener una obesidad, ¿no?, es un paciente que tiene una vía aérea difícil. Cualquier paciente obeso tiene una vía aérea difícil. Porque el paciente, si ustedes le hacen el Mallampati, generalmente son Mallampati 4, ¿qué quiere decir? Que ustedes no van a poder ver la úvula, ni el paladar duro. Entonces se considera una vía aérea clase 4, donde yo tengo que tener otro recurso que se llama carro de vía aérea difícil. Yo tengo que tener otro laringoscopio, ¿no?, o fibrolaringoscopio para poder realizar una intubación en este tipo de pacientes. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, ¿ya? Un paciente obeso siempre va a ser un paciente con vía aérea difícil. Y evidentemente yo tengo que estar preparado por si el paciente no lo puedo intubar con laringoscopio. Tengo que tener un sistema de ventilación videotelescopio, ¿no? Y obviamente esto tiene que saberlo el anestesiólogo cuando hablamos de la cirugía bariátrica. Pero cuando hablamos de un paciente que llega a la emergencia, todos debemos estar capacitados para realizar una intubación en un paciente con vía aérea difícil. Como con una vía aérea normal, una vía aérea difícil también tengo que estar listo para... Es importante preoxigenarlo, ¿no?, antes de hacer la ventilación, no colocar relajantes musculares de acción prolongada, a usar de acción corta como la succinilcolina. Siempre hay que vigilar el corazón porque estos pacientes pueden hacer bradiarritmias, inclusive un paro cardíaco, ¿no? Y también es importante para medir la presión arterial constante, porque no voy a poder medir la presión arterial porque tienen un brazo muy lleno de grasa y a veces ni los tensiómetros le agarran al paciente. ¿Y cómo puedo medir la presión arterial constantemente? Se llama línea arterial. ¿Qué es la línea arterial? Es un catéter que voy a colocar en la arteria
radial y va conectada al monitor y me da constantemente la presión arterial. Esto se conoce como línea arterial, ¿no? Una vez en la cirugía, el paciente, el cirujano, son laparoscópicas la cirugía que se hace en estos pacientes, va a inflar el abdomen y va a aumentar cierta presión y va a hacer lo que se conoce como neumoperitoneo con CO2. Este CO2 también es absorbido por el peritoneo y hay que vigilar en sangre los niveles de CO2 porque el dióxido de carbono empieza a subir, ¿no? Yo tengo que estar monitorizando constantemente con gasometrías arteriales a este paciente, ¿no? Hay que tener cuidado con algunos medicamentos, principalmente con aquellos que se van a la grasa, ¿no? Y que pueden tardar mucho tiempo en reabsorberse. El anestesiólogo generalmente sabe de esto, porque algunos medicamentos que van a la grasa y no se reabsorben, generalmente van a seguir dando al paciente la pseudoanalgesia o la pseudosedación y el paciente puede ser que tarde en despertar, ¿no? Pero justamente el anestesiólogo sabe qué medicamentos son y van a usar los medicamentos necesarios. Recuperación de la mejora después de la cirugía, ¿no? Tenemos nosotros que hay varios estudios que se han hecho sobre los tratamientos. Aquí están varios de estos estudios que hablan de la duración, de la estancia hospitalaria, ¿no? De los buenos cuidados que han tenido los pacientes, de las complicaciones, ¿no? Y que es muy importante, fíjense ustedes, para hacer este tipo de cirugías, tener una infraestructura adecuada. Empezando de las camas. ¿Será que las camas son las mismas que cualquier paciente normal? No. La camilla quirúrgica, tampoco, ¿ya? Todo tiene que ser diferente porque es para un paciente con estas características. Existen centros de cirugía bariátrica que se dedican a esto y obviamente tienen mayor éxito debido a que lo que ustedes se dediquen, ¿no? Constantemente a una sola cosa van a ser pues mejores, ¿no? Porque van a ganar experiencia por ver los errores, ¿no? Y la infraestructura es muy importante, ¿no? No solamente para la cirugía, sino que también el personal que trabaja ahí, ¿no? Son sillas más grandes, camillas más grandes, camas más grandes, ¿no? Y hay centros que se dedican, en Sudamérica tenemos algunos centros que se dedican a la cirugía bariátrica, ¿no? Es importante que la camilla pueda soportar el peso de los pacientes, que puede inclusive hasta 363 kilos, fíjense ustedes. Y cuando un paciente está por vomitar, digamos, si es un paciente obeso, yo tengo que la cabeza bajar hacia abajo, que se llama posición de tren de Lemburg. Esta posición es muy importante y es muchas veces de emergencia para que yo pueda agarrar y el paciente no se me broncoaspire, ¿no? En caso de que el paciente vaya. Y eso es importante que la camilla, cuando hay un paciente muy obeso y una camilla, que normalmente nuestras camillas aguantan 180 kilos, y pongo uno más de 200, ¿qué va a pasar con la camilla? La camilla no suspende, el cirujano no va a poder operar, ¿no? Y hay camillas inclusive que se han roto y el paciente abajo. Y el paciente, ¿cómo lo levantan? ¿No? Hay que llamar a la grúa, ¿no? Sí, ¿no? Yo cuando era residente, justamente había un medicamento que tomaban para adelgazar y tenía mi compañero de residencia que era grande y era obeso, ¿no? Y él se desmayó porque tomaba este medicamento para adelgazar y él quedó, ¿no? Y nosotros teníamos que hidratarlo, sabíamos que estaba deshidratado, pues no lo podíamos mover, era bastante grande. Entonces tuvimos que ponerle en el suero un suero, ¿no? Hidratarlo hasta que ya mejoró, ya lo pudimos levantar, digamos, ¿no? Bueno, él se levantó, digamos, ¿no? Ya se hidrató. Son situaciones que nosotros las podemos tener, ¿no? Y estos pacientes son bastante pesados. Evidentemente se los puede levantar con muchas personas y hay que buscar la forma de levantarlos. Hay camillas especiales para colocarlos por debajo y alzarlos. Y en algunos lugares inclusive tienen unos pequeños, ¿no? Unas pequeñas grúas que ayudan al personal, pero generalmente estas personas son bastante robustas, los enfermeros que trabajan con estos pacientes, pues tienen que aprender a manejarlos, a moverlos, a hacerlos caminar. Entonces, realmente se necesita este apoyo. No para todos, estoy hablando de los pacientes que son bastante obesos, ¿no? Esta es una de las cirugías, fíjense ustedes, el bypass gástrico, ¿no es cierto? Queda un estómago pequeño con una cirugía restrictiva y malabsortiva. Aquí tenemos nosotros también que ya se están haciendo cirugías robóticas, ¿no? Sigue siendo bastante costoso la cirugía robótica.
por el tema de los materiales y todo, ¿no? Y no se ha visto que tenga mejor calidad que la laparoscópica, lo mismo, digamos, no, en esta cirugía, ¿no? Si ustedes me dicen una cirugía de cáncer de recto, le digo, pues la robótica es lo ideal, digamos, ¿no? Pero en bariátrica no. Estos son los lugares donde se van a colocar los trócares, ¿no? Los puertos. Estos puertos son los por los que el cirujano va a trabajar y el ayudante, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, los puertos de 12 milímetros son los puertos donde van a entrar la cámara, ¿no? Por acá entran las suturas mecánicas, que son suturas endolineales, y por acá entran pinzas, donde uno va a poder manipular las estructuras. También tenemos un aparato que corta el mesenterio, se llama Ultra Excision, que este es un armónico, emite mediante ultrasonido, puede sellar los vasos hasta de 1 milímetro, hasta de 10 milímetros, ¿no? Puede sellar vasos hasta de 10 milímetros, ¿no? Y los vasos que sean más grandes necesitamos clip, ¿no? Aquí está cuánto es lo que se deja más o menos de, ¿no? 40-50 centímetros del ángulo de traits para hacer el cruce, ¿no? Del paciente. Y aquí tenemos una visión laparoscópica de lo que es la cirugía, fíjense ustedes. Acá tenemos un grasper que está agarrando el cirujano el grasper, ¿no? Una parte del intestino que está llevando, ya acá tiene un asa que está cortada, ¿no? Y está llevando el asa intestinal a suturarla al estómago, ¿no? Para hacer la anastomosis gástrica. Aquí tenemos la sutura, ¿no? Esta es una sutura mecánica. Está entrando en las dos bocas del intestino para hacer la anastomosis yeyuno-yeyunal, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta sutura? Esta sutura, cuando entra dentro del intestino, ¿no? Se va a abrir en dos. Entonces, al mismo tiempo que sutura en dos partes, corta. Entonces, ahí tenemos la anastomosis. Y nos queda solamente este orificio. Que este orificio de acá ya va a quedar una unión aquí entre estos dos, ¿no? Porque está suturando internamente a los dos. Son 3 filas de grampas, ¿no? Depende de la marca. A esto se conoce como enteroanastomosis, ¿no? Aquí tenemos el recorte del estómago, ¿no? Que tiene que dar un cuadradito para que pueda ir ahí el intestino delgado. Aquí está el intestino delgado que lo están llevando hacia la parte superior para luego hacer la anastomosis. Entonces vamos a tener lo que se llama el punch, ¿no? Aquí tenemos la anastomosis gastro-yeyuno-anastomosis, ¿no? Primero se hacen los puntos posteriores, ¿no? Con sutura manual, con portaguja laparoscópico, y luego introducen la endoguía. Esta endoguía, si ustedes ven acá, aquí vienen las grampas a este lado, y por medio hay una cuchilla, ¿no? Una vez que junta los dos, va a poner las grampas a ambos lados y va a cortar. Entonces, esto que no estaba unido, va a quedar unido. Y solamente nos va a quedar un orificio que queda donde entró esto, ¿no? Y ahí ese orificio se le da puntos y se cierra. También existen otros procedimientos como le hacen tragar un ambil al paciente por la boca, ¿no? Le pasan por una guía. Esto por usar la sutura circular. Tenemos dos tipos de suturas cuando hacemos una cirugía laparoscópica, sutura lineal y sutura circular, ¿no? En este caso están pasando esto para pasar una sutura circular. Ahí está el ambil, ¿no? Y luego van a hacer la anastomosis. Una de las complicaciones que va a ocurrir después de la cirugía bariátrica va a ser la hernia interna que puede ocurrir porque queda el meso abierto y el paciente puede tener una obstrucción. Esta es una de las complicaciones que puede pasar a los días siguientes de la cirugía o a la semana siguiente o al mes siguiente si el cirujano no cerró las brechas que debía haber cerrado, ¿no? Sin embargo, la manga gástrica o la manga gástrica o la gastrectomía vertical, que también se llama, ¿no? Es la sutura, ¿no? Del estómago. Se usan 5 disparos aproximadamente y el estómago va a quedar así. Y esta parte del estómago, ¿no? Se retira, ¿no? Queda retirada. Aquí tenemos la banda gástrica que no se hace, pero más o menos se las muestro cómo era la técnica. Esta se hacía bastante rápido, llegaban a la parte superior, ¿no? De la curvatura menor, ¿no? Colocaban la banda, la cubrían. Esta es la banda gástrica, banda, ¿no? Y quedaba así en la cirugía, la sellaban.
pero posteriormente el paciente podría tener algunas complicaciones de ambos procedimientos, ¿no es cierto? Obstrucción, vómitos explosivos, ¿no? Que el paciente va a presentar, no va a poder ingerir alimentos, y muchas veces el paciente tiene que traer una reexploración nuevamente. Pero obviamente primero se va a colocar una sonda, se va a hacer estudio para ver si está obstruido o no está obstruido. El otro problema grande que puede existir y que lamentablemente puede llevar a la muerte rápidamente en un paciente con, se le ha hecho una cirugía bariátrica, debido a la comorbilidad que tiene el paciente, es la sepsis no detectada. Uno de los parámetros más importantes de los pacientes que han tenido una perforación del abdomen es valorar la frecuencia cardíaca del paciente. Si la frecuencia cardíaca del paciente en el postoperatorio está alta, por encima de 100, ese paciente hay que reexplorarlo, ¿ya? No esperemos tener una irritación peritoneal, no esperemos tener, cuando ya muchas veces los cirujanos han entrado con pacientes que tienen irritación, es muy tarde y el paciente lamentablemente fallece. Esta es la dilatación biliopancreática, ¿no? Que consiste en cortar el duodeno, que no se hace mucho, bueno, se hace, pero no la hacen mucho acá, digamos, van a tener muchas complicaciones debido a que muchas veces el muñón duodenal puede fugar y la fuga de muñón duodenal produce una fístula, y de todas las fístulas del abdomen, del intestino que tenemos nosotros, la peor es la fístula duodenal, porque tiene alto débito, es alcalina, más de 2000 al día, se dilatan los pacientes, no cierra y la mortalidad va desde casi hasta un 90% cuando hay una fuga duodenal, dependiendo del tiempo, ¿no? Complicaciones que van a tener los pacientes, ¿no? Nosotros primero, para hablar de las complicaciones, tenemos que tener en cuenta el problema que el paciente tiene y qué es lo que nosotros queremos con el paciente. Las primeras complicaciones son el sangrado, ¿no? La obstrucción gastrointestinal 1.2%, úlceras marinales 2.8%, ¿no? Las complicaciones nutricionales también son muy frecuentes en los pacientes a largo plazo, se les cae el cabello, ¿no? Algunos tienen osteopenia, ¿no? Malnutrición proteica 7%, anemia de hierro 5%, desmineralización ósea a los 5 años 53%. Entonces estos pacientes se van a desmineralizar mucho, ¿no? Y eso hay que irlo vigilando. Alopecia, que es la caída del cabello, por la inadecuada proteína, ceguera nocturna, falta de vitamina B12, cálculos biliares van a ser por la pérdida de peso en la vesícula biliar, complicaciones nutricionales proteico-calóricas es la más grave y potencialmente mortal, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí no, aquí está. Bueno, la investigación de estos procedimientos bariátricos por la FDA, ¿no? Siempre va a valorar riesgo-beneficio. Ustedes ahí en la fotografía ven una persona que está, ¿no? En una cuerda floja, ¿no? Entre el riesgo y beneficio. Muchas veces en la vida estamos así, ¿no? En la cuerda floja. Cuando valoramos una cirugía tenemos que valorar si tiene riesgo o tiene beneficio. ¿Y cómo sabemos si tiene riesgo o beneficio? Debido a los estudios que se hacen a nivel mundial, los ensayos clínicos con mucha cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, hay varios estudios que se han hecho a nivel mundial donde hablan de estos tipos de cirugía, ¿no? Que obviamente es la cirugía indicada para que los pacientes bajen de peso. Tiene ciertos gastos. Existen otros procedimientos que también se pueden hacer, como los balones intragástricos para que el paciente pierda peso antes de la cirugía, pero también tienen complicaciones, inclusive hasta de perforación, hemorragias, úlceras gastrointestinales, ¿no? El tubo de gastrostomía percutánea, bueno, son cosas que se han querido inventar por vía endoscópica, pero la verdad que hasta ahorita no hay un resultado de esas cirugías, de esas técnicas endoscópicas, que algunos quieren inclusive hacer cerrar el estómago por dentro, ¿no? Y van a aparecer siempre cosas así novedosas, ¿no? Y esas cosas novedosas, cuando no tenemos un margen de seguridad, quiere decir que se haya hecho en varios pacientes, no podemos hacerlas, ¿no? Como médicos, nosotros siempre tenemos que ir por el modelo científico, ¿no? Y hacer lo que es más frecuente para el paciente. En Brasil se hacía mucho hacían una aplicatura del estómago un tiempo, ¿no? Que decían que bajaba mucho, que no había que cortar el estómago, y empezaron a hacer igual acá un montón de pacientes. Y muchos de esos pacientes volvieron a engordar, algunos pacientes se perforaron, se complicaron, igual en Brasil, y la técnica se abandonó. Siempre se van a buscar alternativas y soluciones para los pacientes, sin embargo, siempre debemos nosotros ir basándonos en libros y estudios de metaanálisis para ver si estos resultados son ciertos o no son ciertos. Nunca hay que hacer cosas precipitadamente, ¿no? Por ganar dinero, pues eso no está bien, ¿no? Porque siempre va a ir en mal del paciente y también en mal de uno, porque cuando uno hace un mal tratamiento, se va a hacer una mala propaganda. Vigilancia postoperatoria. ¿Cuándo aparecen las complicaciones en los pacientes? Tenemos las complicaciones que aparecen
rápidamente que pueden aparecer. Corto plazo, hablamos hasta los 2 años. Mediano plazo, hablamos de 2 a 5 años. Y complicaciones que pueden aparecer a largo plazo, hablamos de más de 5 años, ¿no? Y evidentemente esta cirugía es para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? 75% de los pacientes seguidos durante 5 años por la operación de banda gástrica, de bypass gástrico, 90% que sigue cerca durante 5 años y más tienen unas operaciones de mala absorción. Y estos pacientes generalmente se van a estudiar en estudios cuáles son las complicaciones que el paciente va a presentar. La hernia interna es una de las complicaciones que puede ocurrir rápidamente y esto es debido a que no se cierran los mesos, ¿no? Y los intestinos pueden pasar, como ustedes ven por la flecha, y pueden producir una obstrucción, ¿no? Y el paciente le hacemos una tomografía y vamos a ver el signo del remolino, fíjense en la tomografía, el intestino bastante dilatado y este paciente que necesita operarse rápidamente. A corto plazo, ¿qué es lo más importante? Adaptarse a los nuevos patrones de alimentación, ¿no? Que necesita el paciente, ejercicio, cambio de estilo de vida, ¿no? La vigilancia a largo plazo es evidenciar si el paciente el peso que ha tenido lo va a mantener, que el paciente no tenga recaídas con la diabetes o la hipertrigliceridemia o el consumo de alcohol, que muchos de los pacientes que se hacen cirugía de manga gástrica, ¿no? Al comienzo no pueden comer nada, enflaquecen muy bien, 2 años, 3 años, y después ya empiezan a comer a poquito, el estómago lo empiezan, ¿no? Y cuando uno acuerda, ya el paciente se come un cuadril así, de esos de 500 gramos, ¿no? Y uno dice, ¿y tu manga? Ya la hiciste crecer vos, ¿no? O sea, el estómago va a volver a crecer. Aunque ustedes no crean, el estómago vuelve a crecer y ese paciente vuelve a ganar peso, se vuelve a hacer obeso. Y justamente por eso llama, ¿qué es lo que yo quiero mi vigilancia a largo plazo? Que este paciente no pierda, no vuelva a ganar peso y que tampoco tenga complicaciones por el uso de alcohol, por la malnutrición, por ciertas vitaminas que no va a tener el paciente. Y estas vitaminas tiene que consumirlas de por vida como el hierro, calcio, vitamina B12, multivitamínicos de por vida. Entonces, ¿qué es lo que el paciente necesita? Adaptación, alimentación, ejercicio y cambio de estilo de vida. Hay que hacer ejercicio. Y ya aquí tenemos un paciente que no cambió lamentablemente, ¿no? El Diego. El Diego, pues cuando le hicieron la bariátrica, él bajó de peso, ¿no? Estaba bastante bien, pero lamentablemente el no cambiar de estilo de vida lo llevó a la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que consumir, si el paciente tiene que consumir vitaminas, no puede, tiene que consumir hasta, son varios estudios aquí que se han hecho con pacientes, ¿no? sobre esto, tratamiento. Las vigilancias que tienen que hacer al segundo año, la excreción de un área de calcio, vitamina B2, también hay que hacer ciertos laboratorios que tenemos que hacer a estos 2 grupos de pacientes que son los que nosotros vamos a operar, ¿no? Principalmente la vitamina B12, ¿no? La que tiene requerimiento de vitaminas, generalmente siempre son los bypass, ¿no? Resultados diabéticos, resultados a largo plazo, ¿no? Estos también son estudios que se han hecho en los pacientes, ¿no? Donde se ha visto la mejoría de los pacientes y también que también se puede hacer en pacientes menores de 18 años. Resultados quirúrgicos bariátricos a corto y a largo plazo, ¿no? Remisión de la diabetes, remisión de la dislipilemia, pérdida de peso corporal, ¿no? Aquí están las cirugías que se le han hecho a los pacientes y aquí están los estudios. Son estudios a largo plazo que se hicieron en varias partes, ¿no? Donde sí se ha evidenciado que hay una pérdida de peso. Seguimos haciendo ejercicio. Bueno, esto acá, cópienlo, es lo más importante de este tema. ¿Ya? Este tema se resume en este cuadro. Este cuadro es lo más importante del tema. ¿Por qué? Porque significa el algoritmo para el tratamiento de la diabetes según el problema, según lo recomendado, según la cumbre de cirugía de diabetes. Paciente con diabetes tipo 2, obeso, que tenga más de 30 de IMC o más de 27 para los pacientes que son asiáticos, ¿no es cierto? Pero no vamos a hablar con los asiáticos, ¿no? Un paciente asiático más de 7.5 ya es un paciente que es obeso. Un no obeso menos de 30, o si es asiático menos de 27, ¿no? Obeso clase 3, más de 40, ¿no? Y los asiáticos más de 37.5 de obesidad grado 3 para ellos. Obeso clase 2, más de 35, obeso clase 1. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? ¿No? Clase 3, valoración acelerada para cirugía metabólica. Recomendar cirugía metabólica. Paciente con obesidad clase 2, estilo de vida óptimo y tratamiento médico. Si el paciente obeso clase 2 tiene problemas glicémicos, quiere decir que está con prediabetes o diabetes, recomendar cirugía metabólica. Si el paciente obeso clase 2 con adecuado control glicémico
Clase 2 con adecuado control glicémico, no mejora, puede ir a cirugía metabólica. Obeso clase 1 con deficiencia de control glicémico, considerar cirugía metabólica. Obeso clase 1 con adecuado control glucémico, tratamiento no quirúrgico, ¿no? En la pregunta del examen les puedo preguntar, ¿un paciente con obesidad grado 1 que no tiene diabetes es candidato a cirugía? ¿Falso o verdadero? Bien, van a responder bien. Muy bien, jóvenes, ese es el tema, se los voy a pasar.